Imagina por un instante el monte Sinaí envuelto en humo denso, el suelo temblando bajo tus pies y el sonido ensordecedor de un trueno que parece desgarrar el propio cielo por la mitad. Esta es la imagen clásica que hemos cultivado durante siglos, un Dios soberano e intocable, entregando desde lo alto de su majestad un código penal rígido conocido mundialmente como los 10 mandamientos. Desde la infancia aprendimos a ver estas tablas de piedra como una lista de restricciones severas, un conjunto de no harás diseñado para controlar el comportamiento humano bajo la constante amenaza del castigo divino. Pero, ¿y si te dijera que la expresión 10 mandamientos, tal como la concebimos, es una traducción interpretativa que ni siquiera aparece en el texto original hebreo de esa manera? Y si esa elección de palabras ha distorsionado durante milenios el verdadero rostro del Creador, esta distorsión no es solo un detalle técnico o una curiosidad lingüística para académicos. Ha moldeado la base de cómo nos relacionamos con lo divino. La palabra mandamiento evoca inmediatamente una jerarquía fría y distante, un general ordenando a un soldado, o un señor imponiendo su voluntad sobre un esclavo, donde la desobediencia resulta en castigo inmediato. Sin embargo, el misterio que necesitamos resolver hoy reside exactamente en la palabra que Moisés, inspirado por el Espíritu, eligió registrar. ¿Por qué el texto sagrado evitaría deliberadamente la terminología jurídica estándar de la época para describir las leyes más importantes de la historia? Existe una profunda disonancia entre el Dios policía que muchos temen y la realidad textual que vamos a desenterrar, sugiriendo que, tal vez, hemos leído el documento más famoso de la historia completamente mal. En este video nos sumergiremos en las profundidades del desierto del Sinaí para confrontar una paradoja que ha pasado desapercibida para la mayoría de los lectores modernos de la Biblia. Si el texto original en hebreo no los llama estrictamente mandamientos, en el sentido de una ley impuesta, ¿qué son verdaderamente? Lo que realmente estaba sucediendo en esa montaña no era la fundación de una penitenciaría espiritual, sino algo mucho más íntimo y sorprendente que la mente occidental perdió a lo largo de las traducciones. Prepárate para descubrir si lo que se le entregó a Moisés era un código similar al de Hammurabi, hecho para coaccionar, o si estamos ante un tipo de documento completamente diferente, capaz de transformar el miedo a romper reglas en la alegría de un descubrimiento relacional. Si tu corazón arde por desentrañar los misterios más profundos de las Escrituras y no te conformas con interpretaciones superficiales o meras tradiciones humanas, sabe que has encontrado tu hogar teológico definitivo. Nuestra misión aquí es remover meticulosamente las capas de polvo de la historia para revelar la vibrante verdad de la palabra de Dios, conectando arqueología, texto original y espiritualidad viva. Para fortalecer nuestra comunidad de investigadores de la Biblia y asegurar que este contenido continúe produciéndose, te invito a darle me gusta ahora mismo. Este pequeño gesto es fundamental para que este mensaje alcance más vidas sedientas. Asegúrate también de estar suscrito para no perderte ninguna revelación futura. Y mientras nos transportamos mentalmente al pie de la montaña sagrada, dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esto hoy, pues estamos a punto de reescribir lo que creías saber sobre la ley de Dios. Transportémonos ahora a la aridez implacable de la península del Sinaí, alrededor del año 1446 a.C. Siente el calor abrasador subiendo del suelo rocoso y el polvo irritando tus ojos, mientras caminas entre una multitud de refugiados exhaustos.
Este no es un escenario de confort, es un lugar de supervivencia cruda. Los israelitas acaban de escapar del imperio más poderoso de la tierra, Egipto, dejando atrás siglos de esclavitud brutal, donde el sonido del látigo y el olor de los hornos de ladrillos definían la existencia. Son físicamente libres, pero sus mentes aún cargan las cicatrices del cautiverio. Frente a los picos de granito irregulares del monte Horeb, están vulnerables, expuestos y desesperados. La dureza geográfica del desierto refleja el caos interno de un pueblo que no sabe vivir sin un amo, temblando ante la posibilidad de haber cambiado a un tirano humano por un tirano divino. Para comprender el peso aplastante de este momento, necesitamos sumergirnos en la atmósfera cultural del antiguo Oriente Próximo. En aquella era, el concepto de ley era sinónimo de terror y proyección de poder absoluto. Reyes como el famoso Hammurabi de Babilonia tallaban sus leyes en estelas negras imponentes, retratando a los dioses, entregando autoridad al rey para aplastar a los perversos. Estos códigos antiguos no buscaban la justicia para el hombre común, sino la protección de la propiedad y el mantenimiento de la jerarquía de clases, listando castigos físicos brutales, ojos arrancados, manos amputadas, para cualquier transgresión. Para un israelita común, la idea de un decreto divino sonaba como una sentencia de muerte. Esperaban un Dios que exigiera servicio esclavo para mantener el orden cósmico, una divinidad que necesitaba ser apaciguada con rituales interminables para no destruir todo en su furia. Aquí reside la gran paradoja que aumenta la tensión de nuestra narrativa histórica. ¿Por qué el Dios que acaba de humillar al panteón egipcio con 10 plagas devastadoras, que abrió el Mar Rojo y ahogó al ejército del faraón, traería a su pueblo al desierto solo para encadenarlos nuevamente con reglas? Parece totalmente contraintuitivo. Si el objetivo final era la libertad, ¿por qué el primer gran evento tras la liberación es una ceremonia solemne de entrega de leyes? A los ojos de la multitud temblorosa, aquello podría parecer una trampa cruel. Fueron sacados de la casa de servidumbre solo para ser marchados hasta una montaña alta y recibir un nuevo conjunto de cadenas, tal vez más pesadas que las anteriores. El aire estaba cargado no solo de humo y truenos, sino del miedo paralizante de que Yahweh fuera solo una versión cósmica del faraón. En el mercado religioso del mundo antiguo, las relaciones con los dioses eran puramente transaccionales y basadas en el miedo. Ofrecías un sacrificio, el dios daba lluvia; construías un templo, el dios daba victoria. En la guerra, si fallabas, eras destruido. No había amor, solo influencia y negociación. Los israelitas, inmersos en la cultura egipcia durante 400 años, estaban saturados de esta visión del mundo utilitaria. Esperaban escuchar mitzvot en el sentido más riguroso de la palabra, comandos dados de arriba hacia abajo, de un superior a un inferior, impuestos bajo amenaza de aniquilación. Parados allí, mientras la montaña temblaba, se preparaban para las demandas imposibles de una divinidad santa, esperando una lista de tareas que inevitablemente probaría su insuficiencia y justificaría su castigo. Sin embargo, cuando Moisés desciende de aquel encuentro que hizo brillar su rostro con una radiancia aterradora, trae 2 tablas de piedra que desafían estas expectativas de una manera sutil, pero capaz de sacudir la tierra. Si miramos atentamente la narrativa preservada en la Torá, específicamente en el texto hebreo que sobrevivió por milenios, notamos una ausencia gritante y reveladora. El texto no introduce estos 10 principios fundamentales con la terminología jurídica estándar
esperada para un código criminal de la época. La palabra hebrea para mandamiento u orden, que implica coerción legal, está curiosamente ausente del título de este documento específico. En su lugar, el texto utiliza una palabra tan simple, tan común y aún así tan profunda en este contexto que cambia el género literario de lo que está sucediendo. Estamos a punto de descubrir que la traducción ocultó la verdadera naturaleza del evento en el Sinaí. Aquí está el giro monumental que reescribe nuestra comprensión. En el hebreo original, la Biblia jamás clasifica este texto sagrado como los 10 mandamientos. La expresión exacta utilizada en Éxodo y Deuteronomio es Aseret Hadibrot, que se traduce literalmente e innegablemente como las 10 palabras o los 10 dichos. Esta distinción no es mera semántica, es la llave maestra de la relación divina. Revela que Dios no estaba entregando un código penal frío a súbditos aterrorizados, sino presentando una ketubá, un contrato de matrimonio sagrado, a su pueblo amado. La estructura del texto no sigue la lógica de una legislación criminal coercitiva, sino que refleja perfectamente los antiguos tratados de alianza, donde un rey oficializa un compromiso eterno de protección y fidelidad. El Sinaí no fue el tribunal donde Dios condenó al hombre, sino el altar donde Él se casó con Israel. Lo que leemos no son órdenes para esclavos, sino los votos matrimoniales de una nueva vida en libertad. Para sustanciar este cambio radical de paradigma, necesitamos examinar la lingüística hebrea con la precisión de un cirujano. Cuando abrimos el texto masorético y analizamos la palabra mitzvah, encontramos el término técnico para mandamiento, una orden directa que exige cumplimiento y carga una connotación de autoridad funcional. Sin embargo, al describir el Decálogo, tanto en Éxodo 34:28 como en Deuteronomio 4:13, el texto sagrado se desvía intencionalmente de este patrón y declara: escribió en tablas las palabras del pacto, las 10 palabras, usando el término Aseret Hadebarim. En el pensamiento hebreo, dabar, palabra, es mucho más que un sonido o una orden. Es una autorrevelación, una expresión de la esencia de quien habla. Dios no estaba solo dictando reglas de conducta, Él se estaba hablando a sí mismo para su pueblo, abriendo su corazón y mente para que Israel pudiera conocer el carácter de aquel con quien se estaban casando. La prueba histórica más contundente, sin embargo, emerge cuando comparamos la estructura literaria de Éxodo 20 con los documentos políticos de la Edad del Bronce final. Arqueólogos han descubierto miles de tablillas de arcilla en los archivos del antiguo imperio hitita en la actual Turquía que detallan los llamados tratados de suceranía. Getty Images. Estos tratados seguían una fórmula rígida e inconfundible. Comenzaban con un preámbulo identificando al gran rey, seguidos por un prólogo histórico detallando los actos benevolentes del rey para con el vasallo, y solo entonces presentaban las estipulaciones u obligaciones. Éxodo 20 replica esta estructura con perfección divina. Dios no comienza con no matarás. Él comienza con el preámbulo, yo soy el Señor tu Dios. Él no salta a las reglas sin antes establecer la relación. La estructura literaria en sí es la prueba arqueológica de que estamos leyendo una alianza, no un código penal aislado. Observa atentamente el prólogo histórico en Éxodo 22, que es considerado por los sabios judíos como la primera palabra, aunque muchas tradiciones cristianas lo ignoren como un mero encabezado. El texto dice: que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto lo cambia todo.
En un código legal típico, la obediencia es la condición para la aceptación. Aquí, la lógica se invierte de forma escandalosa para la mente religiosa. La salvación y la liberación vienen antes de cualquier exigencia de comportamiento. Dios primero rescata, primero ama, primero libera y solo después explica cómo vivir en esa nueva libertad. Las reglas que siguen no son el pago por la libertad, sino el manual de instrucciones para no volver a la esclavitud. El contexto histórico prueba que la obediencia es una respuesta de gratitud por el pasado y no una negociación de miedo por el futuro. Esta conexión con los tratados antiguos también resuelve uno de los misterios arqueológicos más persistentes de la narrativa bíblica. ¿Por qué había dos tablas de piedra? La imaginación popular, alimentada por el arte renacentista, sugiere que los mandamientos fueron divididos por la mitad. 5 en una tabla, 5 en la otra. Pero la arqueología jurídica del Oriente Próximo nos cuenta una historia diferente y fascinante. En los tratados de suceranía era obligatorio hacer dos copias idénticas del contrato. Una copia quedaba guardada en el templo del dios del rey, el suzerano, y la otra en el templo del dios del vasallo, para que ambas partes tuvieran testimonio del acuerdo. Moisés descendió con dos tablas conteniendo el texto integral en ambas, pues una era la copia de Dios y la otra la copia de Israel. El lugar donde estas tablas fueron guardadas sella definitivamente esta interpretación de alianza matrimonial. No fueron colgadas en una pared pública para consulta jurídica, sino depositadas dentro del arca de la alianza, en el lugar santísimo. Como Dios no tiene un templo separado e Israel era su pueblo exclusivo, ambas copias del contrato fueron guardadas juntas, bajo el propiciatorio, el trono de la gracia. Esto simboliza una unión inquebrantable donde las partes habitan juntas. A diferencia de las estelas de Hammurabi, que estaban en la plaza pública para intimidar a los súbditos con la grandeza del rey, las 10 palabras eran un tesoro escondido en la intimidad del tabernáculo, un documento de familia guardado en el corazón de la casa de Dios, accesible solo a través de la sangre del sacrificio y de la mediación sacerdotal. Esta perspectiva es reforzada siglos después por el profeta Jeremías, que señala la falla fundamental de la piedra como medio de relación. En Jeremías 31, 31, 33, Dios promete un nuevo pacto que no anula el contenido de las 10 palabras, sino que altera el lugar de su escritura. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Si el decálogo fuera solo una lista de reglas arbitrarias, la promesa sería de Mindomesiun reglas más fáciles. Pero como son palabras de revelación del carácter de Dios, el objetivo final siempre fue que el carácter del esposo, Dios, fuera impreso en la naturaleza de la esposa, el pueblo. La piedra era solo una etapa pedagógica. El destino final de aquellas palabras siempre fue la transformación interna del ser humano, haciendo que la voluntad de Dios se convirtiera en nuestro propio deseo natural. Por lo tanto, al analizar las evidencias, la lingüística del término dabar, la estructura de tratado hitita, la primacía de la gracia en el prólogo histórico, la duplicidad de las tablas como contrato bilateral y la profecía de la interiorización de la ley, la conclusión es innegable. No estamos lidiando con un Dios que actúa como un dictador inseguro, creando leyes para probar nuestra lealtad. Estamos ante una invitación majestuosa para una relación pactada. Las evidencias gritan que el Sinaí fue una ceremonia de matrimonio y las 10 palabras son los votos que describen cómo es la vida cuando se es amado, protegido y guiado por el Creador del universo. La distorsión de mandamiento creó rebeldes y legalistas. La verdad de la palabra crea hijos y amantes de Dios.
Este cambio de mandamiento a palabra y de código penal a alianza matrimonial altera fundamentalmente el rostro de Dios en nuestra teología personal. Cambiamos la máscara aterradora de un policía cósmico que espera con una porra por nuestro menor desliz, por la fisonomía tierna y majestuosa de un esposo fiel, comprometido en un pacto eterno. En un código legal común, la relación se define por las reglas. Si rompes la regla, la relación termina o es castigada severamente. Pero en una alianza de matrimonio, las reglas se definen por la relación. Existen para proteger la intimidad y la confianza ya establecidas. Dios se revela no como un capataz buscando esclavos eficientes, sino como un amante buscando un pueblo distinto que refleje su santidad. Los no harás dejan de ser restricciones arbitrarias a la alegría humana y se convierten en las cercas necesarias que mantienen a la novia segura de los ídolos destructivos, preservando la santidad de esta unión. Consecuentemente, la motivación para nuestra obediencia sufre una transformación radical, saliendo de la ansiedad del legalismo al descanso de la gratitud. Cuando comprendemos que la liberación de Egipto precedió a la entrega de la ley en el Sinaí, nos damos cuenta de que la obediencia jamás fue intencionada como la moneda con la cual compramos el favor de Dios. Los israelitas no guardaban el sábado u honraban a sus padres para conseguir salir de Egipto. Hacían esas cosas porque ya estaban fuera de él. Esto destruye el motor del rendimiento religioso que agota a tantos creyentes hoy. La verdadera moralidad bíblica es siempre responsiva, nunca causativa. No nos esforzamos por seguir estas 10 palabras para activar el amor de Dios o garantizar un lugar en el cielo. Las seguimos como un acto reflejo de amor hacia aquel que ya nos cargó sobre alas de águila y nos trajo hacia sí mismo. La ley es el mapa de la gratitud, no la escalera del mérito. Finalmente, esta realidad teológica redefine nuestra propia identidad. No obedecemos para convertirnos en pueblo de Dios. Obedecemos porque ya somos el pueblo de Dios. Las 10 palabras son la descripción de la realidad para una humanidad redimida, los rasgos de familia de aquellos que portan el nombre del Creador. Violar estos principios no es solo romper una regla externa, es actuar contra nuestra propia nueva naturaleza e identidad. Piensa en un pez intentando vivir en tierra seca. La instrucción «quédate en el agua» no es una restricción a su libertad, sino la condición absoluta para su vida. De la misma forma, estas palabras divinas son las condiciones ambientales para el florecimiento humano. Cuando Dios dice «no matarás» o «no codiciarás», Él está esencialmente diciendo «ahora que eres mío, así es como funciona la vida verdadera». Cualquier cosa menos que eso es un retorno voluntario a la esclavitud de la cual acabo de salvarte. La ley no es una jaula, es el protocolo de diseño para la libertad real. Ahora, quiero que cierres los ojos por un momento y mires hacia dentro de tu propio caminar espiritual. ¿Con qué frecuencia te despiertas sintiendo que estás en deuda con Dios, cargando un peso invisible sobre los hombros, como si tu fe fuera una lista interminable de tareas que nunca logras cumplir a la perfección? Tal vez has pasado años de tu vida mirando al cielo con miedo, creyendo que cada error, cada tropiezo y cada falla moral estaba siendo contabilizada en un registro divino para definir tu valor o tu condenación. Esta mentalidad de mandamiento, enraizada en la mala traducción y en la religiosidad humana, crea una distancia fría y ansiosa entre la criatura y el Creador.
transformando la vida cristiana en una actuación exhaustiva, donde el descanso parece un lujo prohibido y la aceptación es un premio que siempre parece estar un paso más allá de tu alcance. Pero imagina solo por un instante el alivio abrumador de darte cuenta de que la base de tu fe no es tu rendimiento en la ley, sino la fidelidad de Dios en la alianza. Y si comenzaras a leer la Biblia no como un manual de reglas de un jefe exigente, sino como las cartas de amor de un esposo que ya se comprometió contigo antes, incluso de que tuvieras algo que ofrecer, la distinción entre ver las Escrituras como un código penal o como una ketubá matrimonial lo cambia absolutamente todo en tu martes por la mañana. Cuando entiendes que eres amado no por lo que haces, sino por quien eres en Él, alguien rescatado de la esclavitud por el puro afecto divino, la presión aplastante del perfeccionismo se disuelve. Te das cuenta de que Dios no está buscando motivos para rechazarte. Él ya te eligió, ya te liberó de tu Egipto personal y ahora solo te está enseñando a vivir como la realeza en la que te has convertido. Por lo tanto, la pregunta más importante que debes responder hoy no es sobre cuánto has obedecido, sino sobre cómo has visto a aquel que te pide obediencia. ¿Estás sirviendo a un señor de esclavos o a un padre de amor? Tu obediencia está motivada por el pavor al castigo, que es la marca registrada de una religión muerta, o fluye espontáneamente de la gratitud y del amor, que son los signos vitales de una relación viva. El monte Sinaí nos confronta con esta elección diaria: vivir bajo el peso de la piedra o bajo la libertad del espíritu. Si te has sentido cansado, sobrecargado y espiritualmente oprimido, tal vez no sea porque Dios está exigiendo demasiado de ti, sino porque has intentado cumplir mandamientos con la fuerza del brazo, en lugar de escuchar las palabras de la alianza con la confianza del corazón. La verdadera santidad no nace del miedo a romper reglas, sino del deseo profundo de no herir el corazón de quien más te amó en la historia. Nuestra jornada de hoy nos ha llevado desde el pie humeante de una montaña aterradora hasta el interior acogedor de una alianza eterna, desmantelando siglos de equívocos lingüísticos que lamentablemente pintaron a Dios como un dictador insensible. Descubrimos juntos que las 10 palabras entregadas en el Sinaí no son los barrotes de una prisión celestial diseñada para restringir tu felicidad humana, sino los votos sagrados de un matrimonio divino, estableciendo los términos de protección, fidelidad e intimidad para un pueblo que ya fue rescatado por la gracia irrevocable. Al cambiar la lente jurídica por la lente relacional, la Biblia deja instantáneamente de ser un libro de exigencias imposibles y se transforma en el registro histórico vibrante de un amor que persigue, libera y santifica. La verdadera espiritualidad, por lo tanto, nunca se trató de seguir mecánicamente un código para evitar el infierno, sino de conocer profundamente a una persona que es en sí misma nuestro paraíso y nuestra recompensa. Ahora, necesito saber cómo resuena esta verdad antigua en la realidad desnuda y cruda de tu vida diaria, pues la teología solo tiene valor real cuando aterriza en nuestra experiencia práctica. Quiero proponer un desafío de honestidad brutal aquí abajo en los comentarios para medir el pulso de nuestra comunidad. Escribe la palabra religión si tú, siendo totalmente sincero contigo mismo, aún sientes que vives predominantemente bajo el peso aplastante de las reglas y del miedo constante a fallar. O escribe relación si ya logras ver y vivir tu fe bajo la libertad ligera y la seguridad inquebrantable de esta alianza de amor. No tengas miedo de ser honesto, pues el primer paso para la libertad es la verdad. Y si este contenido trajo una nueva luz a tu caminar,
Verifica ahora si estás suscrito al canal, pues nuestra arqueología espiritual apenas está comenzando. Que a partir de hoy, cada vez que escuches hablar de los famosos mandamientos, tu mente no visualice más tablas de piedra frías que condenan tu imperfección, sino que escuche la voz suave y firme de aquel que te sacó de la casa de servidumbre, susurrando promesas eternas de fidelidad. Recuerda siempre que la letra aislada mata, pero el espíritu vivifica. La ley grabada puramente en piedra solo puede señalar tu error, pero la palabra viva grabada en el corazón tiene el poder sobrenatural de transformar tu propio deseo. No vivas más como un esclavo asustado que teme el látigo del amo, sino camina con la cabeza erguida y la dignidad de quien porta la alianza personal del Rey del Universo. La libertad para la cual fuiste llamado no es la ausencia de dirección, sino la presencia constante de un guía que te amó primero. Ve y vive no por la fuerza de la obligación, sino por la incontrolable gratitud de ser finalmente totalmente suyo.